¿Ok? Bien, entonces, voy a compartir. Permítame. Y entonces tenemos acá ese genoma nuclear, nos dicen por acá, mitocondrial, y lo que va a ser pues el código genético. Tenemos este contenido y lo primero es a nivel de concepto. ¿Qué vamos a entender por genoma? Ya con todo lo que nos están diciendo y está apareciendo ahí en pantalla. A ver, Julián Lorena, ¿qué entendemos por genoma? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la cámara ahorita para y porque tengo problemas con internet, pero cuando se estabilice lo voy a conectar. Genoma sería lo que es como el empaquetamiento o la información genética que se encuentra en lo que es el cromosoma o algo así. Estoy muy... Ok, no, está bien, ok, ok. Vamos a ver, Jimena, que para usted, ¿qué es el genoma? Es el conjunto de genes que tiene un organismo. Ok, conjunto de genes que tiene un organismo. Perfecto, o sea, realmente vamos a ver ese conjunto, ¿verdad? De todo el material genético, ¿m? En este caso, tanto nuclear, decíamos, y acordémonos que en el caso de nuestras células eucariotas que contenemos estas mitocondrias, ¿verdad? Y ya vimos ese origen eh, endosimbiótico de este tipo de organelos, pero que mantienen también pues un ADN mitocondrial. Cuando hablamos de genoma, estamos hablando de todo ese conjunto del material hereditario contenido y tanto en el núcleo celular como a nivel de nuestras células de las mitocondrias. Si estuviéramos hablando de una célula eucariota vegetal, pues tendríamos que tomar en cuenta también a los cloroplastos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de todo ese conjunto, con las distintas características y propiedades que tiene cada uno, ¿verdad? En el sentido de esas moléculas que ustedes ya estudiaron a nivel del genoma, del ADN nuclear, a nivel de que es lineal. Aquí tendríamos un ADN siempre de doble cadena, pero circular, y ya vamos a ir hablando un poquito de esas características. Pero genoma entonces es todo, el conjunto total, ¿ok? Cuando vamos a referirnos al nuclear, pues lo vamos a ver que aparece por ahí una N, ¿verdad? Que nos está señalando que es el ADN nuclear. Y cuando estamos hablando de mitocondrial, pues siempre las siglas del MT, como para ubicarnos, ¿verdad? Por cierto tipo de patologías, deficiencias que pueden existir en cada una de estas moléculas y que por lo tanto, pues, nos hace referencia de dónde es que está ocurriendo alguna anomalía. Entonces tenemos acá, a nivel del ADN mitocondrial, ¿verdad? En esas siglas vemos que en sí, digamos, pues es un ADN siempre de doble cadena, pero circular, que va a contener 37 genes. En general, decimos que 13 de estos genes van a codificar para proteínas específicas de lo que son, pues, la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? En los distintos complejos que más o menos hemos ido estudiando cuando estudiamos metabolismo y esas rutas metabólicas que vimos en la mitocondria y que vamos a continuar posteriormente estudiando cuando estemos en bioquímica. Pero sí relacionar que de todas las proteínas que están conformando estos complejos, pues muchos de ellos, en muchas de estas proteínas, y ya vimos esos procesos de translocación de proteínas, de cómo se pueden sintetizar a nivel del citosol y cómo entran específicamente a la mitocondria y se reparten en los distintos compartimentos. Pero 13 de estas proteínas pues son justamente sintetizadas por la maquinaria de síntesis de proteínas propia de la mitocondria, ¿verdad? Y que estas están relacionadas específicamente con los complejos de la cadena transportadora de electrones. Igualmente nos dicen que los otros 24 genes van a codificar para ARNs, acordémonos que
cuando hablamos del producto de la expresión génica, cuando hablamos de la expresión génica, o sea, de esa información que está contenida en esos genes, se va a estar expresando ya sea hacia una proteína o hacia un ARN. Esos serían los productos de expresión. Entonces hablamos que los demás genes de ese ADN mitocondrial pues van a estar pues sintetizando ARN maduros en los cuales, ¿verdad? Vamos a ir conociendo estos términos de primarios, maduros, etcétera, a medida que vayamos avanzando en las clases eh, de esta temática, pero por el momento puedes entender, tenemos estos ARNs, ¿verdad? Y vemos aquí igual lo que veíamos de transferencia, ribosomal, etcétera, porque decimos que la mitocondria pues tiene su misma maquinaria, su propia maquinaria para la síntesis de estas proteínas, ¿verdad? Y van a estar interviniendo el mismo tipo de ARNs que conocemos para la maquinaria igualmente de las células. O sea, hay ARN de transferencia, ribosomal, mensajeros propios de la mitocondria. Entonces nos dicen acá que a diferencia del ADN nuclear, el 93% va a estar codificando para productos génicos. Eso ya nos da una idea de cuando vayamos a hablar del ADN nuclear, no toda esa información va a estar codificando hacia un producto, o sea, no se va a estar expresando hacia un producto, sino que va a tener otras funciones dentro de lo que es el ADN, el genoma, ¿ok? Pero aquí sí, aquí la gran mayoría, pues, de esta información va a estar codificando para productos génicos. Y en su mayoría nos decían que esos polipéptidos pues forman parte de ese sistema OFO. Ese sistema OFO simplemente es el sistema relacionado con la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Decíamos ya, cuando ustedes vieron esas rutas que están asociadas a la mitocondria, rutas metabólicas asociadas a las mitocondrias, como toda la extracción de esos electrones, de esos hidrógenos y en sí esos electrones de los combustibles, pues finalmente iban a ser entregados en estos complejos para posteriormente generar ese gradiente de protones y poder pues culminar lo que es la etapa de respiración celular con la obtención de ATP, con la obtención de energía en forma de ATP. Entonces todo eso se conoce como el sistema de fosforilación oxidativa y todos estos complejos proteicos pues están asociados a esos genes mitocondriales. Lo que tenemos acá, ¿verdad? Algunas subunidades, o sea, no todo, veían en la diapositiva anterior, que está resaltado en algunos colores, ¿verdad? En cada uno de los distintos complejos, pues aquellas partes, aquellos polipéptidos que están conformando parte de esos complejos de la cadena, que sí son pues sintetizados ahí en la mitocondria, pero otras subunidades pues también vienen a partir del genoma nuclear. Acuérdense que por lo que veíamos en clase, pues hay una simbiosis, una combinación, ¿verdad? Entre lo que es la célula en sí, con todo ese genoma nuclear y este otro organelo, en este caso la mitocondria, cómo se han ido pues en esa relación simbiótica, pues perdiendo algunas funciones la mitocondria y que fueron pues obtenidas o retomadas por lo que es el núcleo celular, pero manteniendo funciones específicas como en este caso lo relacionado con la respiración. Igualmente la expresión nos dice acá, ¿no?, de ese ARN, de ese ADN mitocondrial va a estar regulada por un factor de iniciación. Cuando veamos el proceso de transcripción vamos a ver justamente pues todos estos otros moléculas, elementos que están pues permitiendo que se lleven a cabo estos procesos, ¿verdad? De poder transcribir esa información de ADN hacia un ARN y pues poder a partir de él generar un producto. Tenemos una tasa de mutación aún mayor porque recordémonos, ¿verdad?, que estamos hablando que este ADN no está, en el caso del ADN nuclear, que está confinado a un núcleo, sino que él está en esa matriz mitocondrial y por lo tanto en contacto, lógicamente, con
los procesos que se están llevando a cabo en la matriz y por la misma ambiente, pues está más tendiente a poder sufrir cierto tipo de mutación. Recuerden que igualmente estamos hablando siempre en asociación con ese sistema de fosforilación oxidativa, la presencia de oxígeno, ¿verdad? Que lo hablábamos pues unido, acoplado a ese complejo 4 de la cadena transportadora de electrones y estamos hablando de electrones y por lo tanto pues la capacidad del mismo para poder pues reaccionar y poder pues formar especies reactivas de oxígeno que también pues tienen un tipo de afectación a nivel mitocondrial. Entonces, pues todo esto nos puede llevar a que ese ADN pueda sufrir más mutaciones en comparación al ADN nuclear. Y entonces su importancia a nivel de estudio, ¿verdad? Tenemos pues mutaciones puntuales y esas afectaciones en general pues entran a lo que se conocen como enfermedades metabólicas, en las cuales pues podemos encontrar, acuérdense todo lo que estaba pasando en la matriz mitocondrial, podríamos tener problemas con la oxidación de los ácidos grasos, problemas con la oxidación del piruvato a nivel de los mismos complejos transportadores de la cadena transportadora de electrones, la ATP sintasa, o sea, podemos tener el ciclo de Krebs, variaciones que lógicamente pues puedan ser alteradas y pueden en un momento dado pues estar originando este tipo de trastornos mitocondriales, pero recuerden que igualmente lo que decíamos antes, no todas las enfermedades como tal van a tener de este tipo de procesos un origen mitocondrial. Estábamos hablando que muchas de ellas son proteínas que son importadas desde el citosol, que están siendo codificadas por el ADN nuclear y por lo tanto pues también podemos tener algún tipo de afectación desde ahí. Pero en general pues todos estos trastornos a nivel de enfermedades metabólicas pues pueden tener un origen específicamente a nivel del ADN mitocondrial. Decíamos que es un organelo, y ya lo veíamos también en las clases, muy importante porque va a estar regulando pues toda esa eh, bienestar de la célula en el sentido de cómo está pues funcionando y en un momento dado pues poder participar si hay acúmulo de mutaciones, si hay otra serie de cambios a nivel del ambiente molecular de la célula, pues poder pues comenzar o iniciar lo que es los procesos de muerte celular programada en esa apoptosis. También el hecho de, a nivel de medicina forense, estudios antropológicos, pues lógicamente el hecho de tener este acceso a ese ADN mitocondrial nos puede servir de marcadores como para poder pues participar en este tipo de estudios. Y por último, y no menos importante, pues también la funcionalidad en sí del organelo muy ligado a lo que son ciertos procesos moleculares como es el desarrollo del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Entonces vemos más allá de solo pensar en lo que es la obtención de ATP, ¿verdad? A través de estos organelos, sino pues como digo, toda la relación que puede tener con otro tipo de procesos y de importancia para el estudio clínico. Entonces, a nivel del ADN nuclear, ¿verdad? Que estamos hablando, pues ya sabemos que toda esa información está contenida en esas bases nitrogenadas, ¿verdad? Esas cadenas lineales, doble cadenas, ¿verdad? Esa hélice. Y vamos a ir viendo que decimos que, y ya lo adelantábamos cuando veíamos ADN, ¿verdad? Y ácidos nucleicos como tal, pues esas cadenas, esas grandes porciones de moléculas, ¿verdad? Que contienen esta información, no es que estén desorganizadas, libres, sueltas, sino su asociación con determinadas proteínas que vamos a ir conociendo y cómo esto va a garantizar una cierta organización
Vemos como ejemplo lo que veíamos en las proteínas, los niveles de organización, cómo se organizaban en el espacio en las polipeptídicas, pues de aquí de alguna forma similar, cómo están organizadas, como para poder pues proteger, no solo por el confinamiento, sino proteger igualmente esa información y a su vez puede ser una regulación bastante dinámica porque igualmente pues en los momentos en que hay que tener acceso a esa información para poder eh, sintetizar una proteína, ¿verdad? Un producto de interés que tenga la célula, pues igualmente poder tener acceso a la información contenida en esos nucleótidos, ¿verdad? En esas secuencias. Y por lo tanto, pues vamos a ir viendo ese conjunto también de proteínas, ¿verdad? Que van a permitir esa condensación del ADN, esa organización, y en determinados momentos del ciclo celular, como es en el momento de la división celular, pues ahí sí, su máxima condensación, que van a ir pues ya cómo se van organizando y cómo se van condensando, cómo se van siendo cada vez más pequeñitos hasta que podamos visualizarlos en esos cromosomas metafásicos que no son pues tan eh, conocidos y creemos que así está el ADN generalmente todo el tiempo en las células, pero realmente esta visualización solo la vamos a tener a nivel de los procesos de cuestión celular. De ahí vamos a ver otro grado de organización, de condensación, pues que van a ir permitiendo mantener esas moléculas organizadas, condensadas, pero decíamos, con la facilidad en un momento dado de poder tener acceso a esa información para obtener un producto determinado. Entonces, el genoma nuclear decíamos que está repartido en varios cromosomas, ¿verdad? De número variable, de acuerdo a la especie, y nos dice constituye generalmente el 90% del ADN celular. ¿Sí? La magnitud en la que se puede expresar, entonces lo vamos a tener, ¿verdad? A nivel de la cantidad o número de cromosomas. Cuando hablamos de cromosomas, recuerden que estamos hablando igualmente de moléculas de ADN, ¿verdad? Como para poder ser distintos de cromosomas, cantidades de cromosomas, de moléculas que hay presente, ya sea cuando hablamos de un número haploide, ¿verdad? O diploide en dependencia del tipo de célula que estamos viendo y que vamos a estudiar más. La longitud de esa molécula que está expresada en pares de bases, ¿verdad? De la doble hebra en sí, y podemos tener pues longitudes expresadas en miles de bases, miles de pares de bases, o millones de bases, pares de bases. A nivel de la masa del ADN, pues hablamos a nivel de esas unidades en picogramos. ¿Okay? Y vamos que esto es algo que también medio lo habíamos mencionado en las clases anteriores, con esa paradoja del valor C, donde pues tendríamos que pensar que a medida que se van dando una mayor complejidad en los organismos, pues la cantidad de ADN, de moléculas de ADN que vamos a encontrar, pues va a ser muchísimo mayor. Pero realmente cuando vemos pues los distintos organismos pluricelulares, vamos viendo que tenemos ese valor C, ese contenido de ADN, se toma en células haploides, en células con una sola dotación cromosómica. En este caso, si estuviéramos hablando de nuestras células, serían pues de 23 moléculas de ADN, 3 cromosomas, pues vamos viendo una variación entre organismos con una complejidad evolutiva menor en comparación con otros organismos, en este caso no el nuestro, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, que para, en este caso la levadura, pues tenemos acá 16 cromosomas, ¿verdad? Y un tamaño del genoma haploide de 14 en cuanto a número de pares de bases. Y vamos comparando y vemos acá, o sea, vamos diciendo, tendría que ser a nivel evolutivo un poco pues más compleja. Vemos que la cantidad de cromosomas que
también es un factor de una ventaja para los estudios a nivel genético, el uso de este organismo, justamente por la cantidad de cromosomas que contiene, pues no hay relación, ¿de acuerdo? Pasamos en el caso del organismo humano a 23 cromosomas, ¿verdad? Pero vemos que, por ejemplo, la cebolla va a tener 8 y sin embargo tiene muchísimos más genes relacionados. El tamaño del genoma es mayor. Entonces, en sí, no hay esa correlación que debería de existir entre lo que es a nivel de la cantidad de cromosomas o el tamaño en sí del genoma a nivel de la complejidad evolutiva de los organismos, ¿no? Que vamos viendo que en dependencia pues de cada uno y lo que va acumulándose, ¿verdad? Para la regulación de ciertas secuencias, pues es lo que se va a ir presentando en cada una de las especies. Es quizás un poco la paradoja, ¿verdad? Como poderle explicar, de cuando se habla de ese valor C, de ese contenido de ADN en los organismos eh, pluricelular. Pues a nivel del genoma humano decimos que pues toda esa información, si lo pensamos, ¿verdad? Y estamos hablando de estos aproximadamente 30.000 genes, una cantidad significativa en varias bases, en la longitud del mismo, pues todo tiene que estar, decíamos, confinado, ¿verdad? En ese núcleo celular, en cada una de nuestras células. Y si bien aquí sabemos que, pues lógicamente, cada una de estas bases nitrogenadas pues está asociada a esa azúcar y a su grupo fosfato, formando esas cadenas. Aquí solo nos presentamos, ¿verdad? Con todas esas secuencias de variación en cuanto a esas bases nitrogenadas, pero parece que esta la molécula pues contiene mucho más y cómo está pues organizada, nos dicen que es como que tuviéramos un libro y en sí pues el poderlo contener en un núcleo nos llevaría una gran cantidad, ¿verdad?, de espacio en sí. Por eso es la organización que tiene que tener a nivel molecular estas secuencias, ¿verdad?, como para poder estar confinadas en ese núcleo. Entonces decimos que en general el ADN, ¿verdad?, decíamos que de ese porcentaje de ADN que tenemos, de ese genoma que tenemos en nuestras células, pues realmente aproximadamente de esos 30.000 genes que tenemos, pues en sí, solo de esa gran cantidad, solo tenemos 30.000 genes que se están expresando en sí. Entonces, la mayoría de ese ADN, pues no va a estar produciendo, no va a estar expresándose a nivel de proteína, ¿verdad? Sino que se sabe ya con el paso del tiempo y las investigaciones, pues que la mayoría no es que antes se le denominaba como ADN basura, realmente no es que no sea trascendente todas estas secuencias ni que sobren, sino que en algunas de ellas pues se ha ido encontrando esa relación en la regulación, ¿verdad? Para la expresión de las mismas, cómo está regulado, cómo está controlado que algunos genes pues se enciendan, se expresen y otros queden mutados. Ya hemos visto cómo y sabemos los distintos tipos celulares que tenemos en nuestro organismo y cómo no todos están expresando pues los mismos genes, por eso pues tenemos esa variación, ¿verdad? Y esa especialización de cada uno de ellos, pues todo este control que tiene que existir para que se expresen en un determinado tipo celular, para que se silencien en otro, para que se expresen en un determinado momento del desarrollo del organismo, para que queden silenciados en otro. O sea, toda esa regulación, pues cada vez más se va descubriendo la relación que tienen estas secuencias que antes se pensaban como ADN basura con la expresión o silenciamiento de estos genes. No conocemos, dice aquí, la mayor parte del genoma, la función de la mayor parte del genoma, pero sí de que aproximadamente el 70% se transcribe activamente. Ay, perdón. No sé qué le ponen las animaciones que estoy haciendo, pero ahí les van a aparecer después. Y esto era lo que decía al principio, de esa gran cantidad de ADN, el 1.5 al 2% nada más es lo que están codificando a un producto
Acuérdense que como productos, una proteína o ARNs. ¿Okay? A la fecha, la mayoría de genes descubiertos del genoma no tiene función conocida o solo se les ha deducido por analogía de genes conocidos. El 50% del genoma tiene secuencias repetitivas. Los genomas de los humanos son 99.9% idénticos. Pero vamos a ir viendo que justamente ese pequeño porcentaje de diferencia, de variabilidad, es lo que pues nos permite esa individualización, ¿verdad? Y lo que nos permite también realizar estudios no solo a nivel medido de cada persona, a nivel individual, sino a nivel de población. Los proyectos genoma se han realizado tanto en procariotas como en eucariotas y hablamos entonces justamente de estas ciencias, ¿verdad? Todas las ómicas, en este caso la genómica relacionada con el genoma, pero vamos a ver igualmente, ustedes ya cuando vieron proteínas, vimos esa proteómica en el estudio de la estructura y la funcionalidad de las mismas, y también las transcriptómicas, y bueno, vamos a ir viendo pues disciplinas orientadas específicamente al estudio de un proceso. A nivel de nuestros cromosomas, decimos que existen 24 cromosomas humanos diferentes, ¿verdad? Del 1 al 22 se van a denominar autosómicos y vamos a tener un par sexual, que son los cromosomas X y Y. Y los tenemos aquí. Vamos a ir estudiando en las próximas clases las características particulares de cada uno. Podemos ver las variaciones en cuanto a su tamaño, en cuanto a al tamaño no solo entre ellos, sino también de los distintos brazos, del brazo pequeño, del brazo largo, y vamos a ir viendo todas esas definiciones, esos conceptos, ¿verdad? Si los tomamos a todos por el centrómero y vamos viendo pues esas variaciones entre ellos, pues vamos a ir viendo características particulares. Algunos tienen presente una segunda construcción, otros no la tienen, variaciones entre ellos, ¿verdad? Y tenemos acá, pues, ese par sexual, decíamos, el cromosoma X y el cromosoma Y. Vamos viendo este bandeo, ¿verdad? Esa diferencia en la densidad electrónica que nos va a ir permitiendo pues esas bandas claras o más oscuras, que es el posicionamiento como tal de los genes que van a estar contenidos en cada uno de estos cromosomas. Entonces hablamos que en nuestro organismo, decíamos, existen 3 tipos de células. Cuando hablamos de células haploides, son células específicamente relacionadas a las células sexuales, especializadas pues entonces en la función reproductiva y que van a contener un solo juego de cromosomas. ¿Okay? Entonces estamos hablando en ese juego de cromosomas, los 22 autosomas más un cromosoma sexual, para un total de, en nuestra especie, de 23 cromosomas. ¿Okay? Un solo juego con uno de los 2 cromosomas sexuales. Entonces hablaríamos de células haploides generalmente, como digo, asociadas a la reproducción sexual. Tendríamos entonces también células diploides que contienen 2 juegos de cromosomas, uno heredado del padre y otro de la madre, y por lo tanto podemos representar como una célula 2N, en la cual vamos a tener, pues, si es el doble, son juegos, ¿verdad? Pues 46 cromosomas, que podemos decir igualmente, les adelantado, 46 cromosomas, 46 moléculas de ADN o 23 pares. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo. Estoy hablando de un par, pues son 2, lógicamente, y por lo tanto, hablo de 46 moléculas, 46 cromosomas o 23 pares. Y entonces en ellos, pues vamos a ver, ¿verdad? Lo que es el concepto de cromosomas homólogos cuando contengan los mismos genes. ¿Okay? Entonces, en una célula somática del soma del cuerpo femenino vamos a encontrar 23 pares homólogos, porque acuérdense que el par sexual siempre es XX, y en el caso de una célula somática masculina, pues entonces tendremos 22 pares de cromosomas homólogos,
y el par sexual, que sí, ahí sí, pues no sería heterogéneo en el cuanto a que va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿ok? Y lo tenemos acá, ¿verdad? Decimos que son homólogos si tomamos, por ejemplo, el cromosoma 4, porque parecen idénticos, si lo vemos en cuanto a altura, tamaño, etcétera, ¿verdad? Y van a contener entonces los mismos genes. Si vamos viendo ese bandeo, pues vamos viendo pues la similitud entre ambos cromosomas y por lo tanto pues hablamos de cromosomas homológicos. En el caso decíamos del par sexual, ¿verdad? Para una célula somática masculina, pues vamos a ver que no son homólogos porque pues cada uno contiene genes distintos asociados al cromosoma X o al cromosoma. Y tenemos igualmente células poliploides, ¿verdad? Que contienen más de 2 juegos, cromosomas, que generalmente ya lo habíamos visto cuando vimos el primer laboratorio, no, en el segundo, vimos justamente que podíamos tener células diploides, incluso aparecen algunas células tetraploides, aparecen 4 núcleos, ¿se acuerdan en las imágenes que veíamos? Y generalmente decíamos que está asociado por esa gran síntesis de proteínas, la funcionalidad como tal de estas células en nuestro organismo, toda la síntesis que está llevando a cabo en este órgano y por lo tanto pues se podían presenciar este tipo de células a nivel del hígado. Cuando hablamos de cariotipo, que es esa representación, ¿verdad? Pues de todo lo que es la dotación cromosómica, cuando se habla de sus características específicas, en comparación cuando hablamos de un cariograma, que estamos hablando justamente de una imagen, de una representación, pero es la forma pues en la que podríamos conocer pues las distintas características de las células, de los cromosomas de una determinada especie. ¿Okay? Entonces hablamos de un cariotipo. En este caso, pues a nivel de una mujer, ya dijimos 46, ¿verdad? Moléculas de ADN y tenemos pues que a nivel del par sexual pues siempre serían XY en comparación a lo que sería pues el cariotipo de un hombre, ¿verdad? En una célula somática donde pues tenemos los pares autosómicos, vemos pues esa referencia entre cada uno y lógicamente pues la diferencia entre el par sexual donde tenemos el cromosoma X y el cromosoma. Esto nos puede llevar a tener algún tipo de anomalías, ¿verdad? En este caso, pues ha habido ya sea a nivel del óvulo o a nivel del espermatozoide, que por dificultades, y lo vamos a estudiar cuando veamos la meiosis, cómo se hace la repartición al azar de estos cromosomas y de las cromátides hermanas, como para poder tener esas células haploides de las que decíamos, pues en algún momento dado pues no hay una buena segregación de los cromosomas y por lo tanto el óvulo queda ya sea con una dotación diploide o el espermatozoide queda con una dotación diploide y cuando se une con la otra célula sexual, pues puede dar pues una, en este caso, triploide, en el cual todos los cromosomas pues tienen 3 copias del mismo y lógicamente pues las afectaciones en este pues, que ya sea que no se desarrolle ese embrión o no alcance, como se llama, sobrepasar el primer año de vida. Tenemos la trisonomía del cromosoma 21, lo que conocemos como justamente ese síndrome de Down, ¿verdad? Y que pues igualmente todos estos tipos de afectaciones pues tienen que ver en ese momento en que se reparten los cromosomas, y vamos a estudiar al detalle a nivel de la meiosis, qué es lo que está ocurriendo a nivel molecular como para que se haga pues esa separación de esas cromátides hermanas y porque pues pueden en un momento dado no separarse correctamente y ser pues acarreadas todas las hijas, ¿verdad? Acá tenemos otro síndrome, el de Fibushat, si se pronuncia, en el cual tiene que ver con de lesiones
o se borra, por decir así, desaparecen ciertas regiones asociadas a lo que es el cromosoma 5, puede ser que sea una deleción de un solo gen o en sí que desaparezca todo lo que es ese brazo P del cromosoma 5 y lógicamente pues entre las variaciones hay distintos rangos dentro de la enfermedad en dependencia de qué deleción se haya originado. ¿Okay? Y nos lleva pues a esos términos a nivel de lo que es el gen, esa secuencia de bases con información, ya sea que se fabrique un ARN, dijimos, o una proteína. Cuando hablamos de un gen, antes hablábamos, un gen codifica para una proteína, pero realmente ese concepto que no está errado, pero se queda un poco corto porque estamos viendo que hay genes que su producto es justamente la síntesis de un ARN determinado con los distintos ARN que ya habíamos comenzado a estudiar. Entonces, lo ampliamos, ¿verdad? Ese concepto en cuanto a esa secuencia que contiene la información para que pueda fabricarse uno de estos productos. El locus lo conocemos como una posición definida ocupada por un gen, ¿no? Un determinado gen, en ambos cromosomas homólogos. Ya teníamos el cromosoma 2, por decir algo, lo de la ubicación de un gen específico, pues va a estar tanto en cualquiera de los dos pares. En el par, ya sea de origen paterno o de origen materno, vamos a encontrar ahí la posición específica de un gen determinado. Y alelo, ahora sí, pues pueden existir diferencias en cuanto a la secuencia, pequeñas diferencias en cuanto a las secuencias de características de ese mismo gen y que nos van a estar dando pues esas variaciones, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se denomina dentro del mismo gen, esas pequeñas variaciones pues pueden darnos el alelo 1 o el alelo 2 en dependencia de que el cromosoma que estemos hablando es paterno o el materno. ¿Okay? Decíamos que a nivel de, ya para cuando se comenzó todo el estudio, esto del proyecto Genoma Humano lo van a estudiar bien al detalle en cuanto a todas las investigaciones y cómo se fueron dando históricamente cada uno de estos pasos en genética y por eso lo hemos quitado aquí porque llegan allá y no se acuerdan que aquí medio se mencionó, pero como digo, a nivel de ese proyecto de Genoma Humano, el interés de la secuenciación, de conocer nuestro genoma, pues van a identificando los genes, ¿verdad? Que se traducen a proteínas, determinar esa secuencia y con ello puede facilitar el estudio de las enfermedades genéticas. Desde el momento en que recuerden la importancia del conocimiento de la estructura del ADN, pues eso permitió o sentó las bases como para continuar, ¿verdad? Estas investigaciones hasta poder llegar a esa secuenciación que se dio pues finalmente en el 2004 y posteriormente pues conocer la función de cada uno de estos genes. Entonces en esa secuenciación pues se fueron viendo dos tipos de, la redundancia de secuencias dentro del ADN y cada una, como digo, pues se fueron descubriendo nuevas funciones más allá de solamente el codificar para una proteína específica. ADN. Entonces tenemos secuencias ADN repetitivo, que vamos a tener secuencias codificantes en el cual pues vamos a encontrar, ¿verdad? Secuencias agrupadas, unigénicas, como los genes para histonas y globinas. Estas son proteínas asociadas, pues, como tal, las histonas con esa organización que decíamos del ADN, las globinas. Ya vamos a ir viendo más a detalle todas estas familias, pero también dispersos, diferentes familias de proteínas, ¿verdad? Todas las proteínas que conocemos, no es que estén todas unidas, sino que pues, están siendo dispersadas los genes en todo lo que es nuestro genoma. Igualmente tenemos secuencias repetitivas no codificadas en la cual vamos a ver todas estas otras secuencias reguladoras que en algún momento dado, pues, donde se encontramos este ADN satélite, secuencias SINE, LINE y mini microsatélites, estos dos específicamente en esa variabilidad de la que hablábamos, ¿verdad? Son secuencias repetitivas
en cierto número de veces dentro de nuestro genoma y muy particulares para cada individuo esa repetición y por lo tanto nos pueden ayudar también como marcadores moleculares. Todo esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la regulación la regulación génica como tal en organismos eucarióticos, pero también en el material de estudio pues hay una mayor amplitud del tema como para que ustedes lo vayan viendo. ¿Okay? Ahorita con que se aprendan que hay estas secuencias no codificantes, pues es la idea, ¿verdad? Que ustedes vayan adentrándose al tema poco a poco. Ok, también tenemos secuencias de copia única como tal, o sea que solo son para determinar, solo vamos a encontrar esa secuencia específica dentro del ADN y pueden ser codificantes, que son todos los genes que deseamos para todas las proteínas que conocemos o los ARN, ¿verdad? Y no codificantes, vamos a tener el ADN intergénico o intragénico o intrones, que son secuencias que también ya vamos a ir conociendo cómo pues están presentes, pero finalmente se van a procesar como para que no van a codificar como tal hacia una proteína. Ay, perdón, acá en la codificante tenemos esas secuencias reguladoras que les decía. Okay. Aquí más o menos están asociados, si pensamos en el cromosoma 14, pues imagínense todas las distintas enfermedades que puede estar presentándose si hay algún tipo de deficiencia a lo largo de los genes ubicados en este cromosoma. Imagínense todo lo que haría eso de un solo cromosoma. De las aplicaciones las pueden ir ustedes leyendo porque ya va quedando poco tiempo y necesito llegar al código genético, pero lógicamente a nivel de medicina pues tenemos ese descubrimiento y por lo tanto la asociación con enfermedades específicas, identificación y diagnósticos, ¿verdad? La farmacogenética, que es otro estudio, otra línea de estudio bastante reciente, más abocada al individuo, o sea, individualmente como pues, los fármacos específicos para esa persona que pueda ayudar a poder pues, resolver algún tipo de patología, la terapia dirigida, herramientas de diagnóstico prenatal, enfermedades infecciosas, medicina de precisión, terapia génica, edición genómica. Vamos a tener un poquito de esto relacionado con lo que es el colaborativo, ¿verdad? Para ir adentrándonos a cuáles son la importancia a nivel de su carrera del estudio, pues, de este tema. Ok, entonces hablamos del código genético. Hemos estado hablando de toda esa información, de toda esa secuencia, pero en algún momento dado tenemos que pasar esa información, decíamos, hacia un lenguaje de ARN que sigue siendo un ácido nucleico y que por lo tanto pues sigue teniendo una relación con el ADN, pero posteriormente tiene que ser transcrito, ¿verdad? Hacia otro lenguaje, en este caso un lenguaje de aminoácidos, de residuos aminoácidos que van a ir formando esas cadenas polipeptídicas y finalmente pues la proteína en cuestión. Entonces el código genético va a ser esa relación entre la secuencia de bases nitrogenadas dentro del ADN o ARN mismo, ¿verdad? Y la secuencia de aminoácidos de una proteína. Es como que usted tuviera ahí un diccionario que le va a permitir comprender ese lenguaje de ácidos nucleicos hacia un lenguaje de aminoácidos para la síntesis de una proteína. En este caso pues, fue elucidado desde 1966 y vamos viendo que la información, ¿verdad? Cada palabra del código genético, todas esas secuencias de pares de bases, se va a ir leyendo de 3 en 3 y es a lo que conocemos como codón. Cada 3 pares de bases, ¿verdad? Pues van a conformar un codón.
Y cuando tenemos esa secuencia de ADN, posterior vamos a ir viendo, pues se va a ir transcribiendo a lo que es un ARN, ¿sí? Y posteriormente traduciendo, se va a traducir a ese lenguaje, ¿sí?, de aminoácidos, ¿ok? De 3 en 3. Una pregunta rapidita. ¿Cómo se llaman esos tres? ¿De 3 en 3 qué? Codones. Cada 3 bases de datos, bases nitrogenadas, ¿verdad? Tenemos la guanina, uracila, este ya es un lenguaje de ARN, pues entonces que ha sido copiado desde el ADN, o sea, contiene la misma información que estaba en la molécula de ADN, pero se ha copiado hacia lo que es a nivel de transcripción hacia una molécula de ARN, y ella pues participando en la maquinaria de síntesis de una proteína va a ir leyéndose de 3 en 3. Entonces a esto se le denomina un codón. Cada codón va a codificar para un aminoácido específico, de los aminoácidos que ustedes ya conocen, los 20 aminoácidos estándar que ya conocían. Y este es el código. Por eso les digo, es como que usted tuviera cuando estaban haciendo, si han visto los códigos de guerra o códigos, o sea, ¿cómo voy a pasar de este lenguaje a este otro lenguaje? Como para que la información se me mantenga, sea exacta, ¿verdad? Y eso me garantice, pues, en este caso, la traducción hacia una proteína específica. Y en este caso, pues, vemos acá que se ordenan, decíamos, de 3 en 3, la primera base, una segunda base y la tercera base. Y la combinación, si usted va haciendo la combinación de este uracilo con este uracilo y este uracilo, pues me queda un codón de UUU que va a estar codificando para la fenilalanina. Entonces las combinaciones, esto es como una gráfica de 3 entradas, ¿verdad? Un cuadro de 3 entradas en lo que usted va haciendo las distintas combinaciones, y cada combinación de estas 3 letras pues me está codificando para un aminoácido específico, ¿ok? Tengo aquí que darme cuenta de este triplete, el AUG, que va a codificar para el aminoácido de la metionina, y esta metionina vamos a ir viendo cuando veamos síntesis de proteínas, que es el que siempre va a iniciar la síntesis. Ese es el que se va a reconocer por la maquinaria, ¿no?, esa secuencia, ese codón, y posteriormente pues va a comenzar la lectura del mensaje en sí contenido a nivel del ARN mensajero. No quiere decir que no hay más metioninas en el mensaje, simplemente que el inicial siempre va a ser este triplet, el AUG, codifica para la metionina. Igualmente tenemos aquí codones de parada, lo que conocemos como dormir parada. Si bien tenemos que iniciar esa traducción, por lo tanto, pues el poder ir uniendo los distintos residuos aminoácidos para formar la cadena polipeptídica, va a llegar un momento en que ese mensaje tiene que detenerse, y eso lo va a hacer la maquinaria al reconocer estos 3 tripletes, que lo tienen aquí como stop, ¿verdad? Donde pues ahí se detiene como tal la lectura porque ya se ha finalizado como tal pues la traducción de todo ese mensaje, y ya la cadena polipeptídica pues está completa, ¿ok? Entonces tenemos un codón de inicio y 3 codones de parada, ¿ok? Fíjense que es lo mismo, simplemente es un cuadro donde están, ¿no?, colocadas las bases, las distintas bases, y vemos aquí que si bien tanto en la primera como en la segunda base tenemos uracilo, citosina, adenina, guanina, uracilo, citosina, adenina, guanina, vemos que la tercera base puede haber una combinación de las 3, porque ahí es lo que se conoce como un bamboleo de la tercera base. Quiere decir que la tercera posición puede variar un poco, ¿verdad? Y eso nos está dando estas combinaciones. Fíjense que para todos es el mismo aminoácido, para todas estas combinaciones es el mismo aminoácido, pero lo que ha cambiado es justamente la tercera base.
La primera base, la C, sigue siendo igual, la segunda base, la G, es la misma, pero la tercera base, ¿no?, puede variar. Y sin embargo, lo estamos codificando para el mismo aminoácido. ¿Okay? Aquí tenemos también otro ejemplo en cuanto a la serina, a la prolina, a la threonina, a la alanina, ¿de acuerdo? Hay otros aminoácidos que solo tienen 2 tipos de combinaciones de esos tripletes, ¿verdad? Y eso es lo que nos está señalando, que puede haber una cierta variación en la tercera base, pero que igualmente va a estar codificando, cuando los 2 primeros sean la misma, va a estar codificando para el mismo aminoácido. Que se tienen que aprender todas las combinaciones, tienen que tan siquiera saber reconocer los codones de inicio y los codones de parada, y que lógicamente entender que todo está en ese lenguaje, ¿verdad? A partir del ARN, estamos en un lenguaje de ARN, tenemos aquí el uracilo, y que la combinación de esas 3 bases formando ese triplete, ese codón, nos está dando pues el lenguaje, la traducción hacia un lenguaje de aminoácidos. Entonces, las características, decimos, se presentan en un lenguaje de ARN mensajero, adenina, citosina, guanina, uracilo, aunque la verdadera clave ya sabemos que viene desde el ADN. ¿Ok? Ahí está la información. Se pueden formar 64 codones, o sea, de los cuales 61 tripletes, que es lo mismo que decir codón, van a codificar aminoácidos, y los otros 3, decíamos, son de stop o parada de la traducción. Siempre, ¿se acuerdan que hemos venido repitiendo la direccionalidad de las moléculas? Dirección en cuanto a la cadena de ADN, dirección en cuanto a la cadena de ARN y dirección en cuanto a la cadena polipeptídica. Y esa direccionalidad nos va a permitir que se lleven a cabo estos procesos y sean reconocidos por las diferentes enzimas y las maquinarias que los están permitiendo que se lleven a cabo. Entonces, en este caso, la traducción, ¿verdad?, esa lectura que hacemos del mensaje siempre va a ser en dirección 5', 3'. ¿Okay? Es universal. Este código va a ser universal, salvo para algunas proteínas de la mitocondria, ¿verdad?, que van a ser pues específicos, sobre todo en bacterias, específicos, pero en general es el mismo código que tienen pues todos los organismos. Es específico, es decir, no es ambiguo. El codón determinado siempre va a codificar para el mismo aminoácido. Esto quiere decir, me voy para atrás para que lo vean. Esta combinación, este triplete GAU, siempre va a codificar para la aspargina. Siempre. No va a cambiar para otro residuo aminoácido, sino que siempre va a ser esa combinación para este aminoácido. ¿Okay? Eso es ser específico, pero también es redundante o degenerado, lo que se conoce. Un aminoácido, decíamos, determinado puede tener más de un codón que lo codifique. ¿Ok? Decíamos que lo que veíamos para la aspargina, ese codón, siempre va a codificar para ella, pero nos fijamos, perdón que regrese, pero después se les pierde un poco, ¿no? Si bien este aminoácido es específico para la aspargina, igualmente EAU, ¿verdad?, también está codificando para la aspargina, y por lo tanto decimos a eso es a lo que se refiere con que es redundante o degenerado. ¿Okay? No posee comas ni traslapes, en el sentido que se lee de corrido. Vamos siempre de 3 en 3, pero sin que lo vayamos separando, por decir así, la molécula de ARN con la que esté separada, sino que va leyendo de 3 en 3, va reconociendo pues esos tripletes, esos codones, y por eso es que se puede traducir, ¿verdad?, hacia lo que es un aminoácido. Aquí tienen simplemente una comparación entre lo que estamos hablando de ese código genético y lo que es el codón, como para que ustedes lo lean y lo puedan tener pues mayor entendimiento. Aquí se les va a subir estos 2 documentos anexos a la clase para que ustedes puedan ampliar esta información